de este curso, cómo lo vamos a dirigir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, acá les voy a presentar mi pantallita. Un momentito. Me confirman, por favor, apenas pueden visualizar las diapositivas. A ver. Listo. Ya, bueno. Se me está colgando. A ver, ahí se visualiza. Por favor, me confirman si se visualiza o no se visualiza. Eh, Ahora sí, ¿verdad? ¿Pueden visualizar? Sí, sí se ve. Perfecto. Ya, listo. Entonces, esto. Joel, dígame. Joel, a ver si me están hablando por el chat. Vamos a ver. Ya. Esto lo vamos a dejar por acá. Ya, a ver, estamos en el curso de supervisión y regulación financiera. Este curso que, para aquellas personas que no me han escuchado, este es un curso que por el contenido, ¿no?, y por lo que se debe trabajar, los objetivos. Ya, está bien, Joel. Aquí estamos trabajando la continuación de lo que viene a ser introducción al sistema financiero o introducción a entidades financieras, ¿no? Un curso que ustedes han llevado en primer año. ¿Listo? Entonces, esto viene a ser la continuación de ese curso, ya que estamos tomando lo que es el sistema financiero y estamos viendo quiénes son aquellas entidades, es lo que vamos a ver ahora, quiénes son aquellas entidades que se encargan del funcionamiento correcto de las entidades financieras. ¿Listo? Entonces vamos a ver quiénes son aquellos organismos que se encargan de supervisar y regular, ¿no?, el sistema financiero del país, del Perú. ¿Listo? Y esto va a variar, obviamente, que aquí tenemos instituciones específicas, ¿no?, para el sistema financiero peruano. ¿Listo? A grandes rasgos ya conocemos y yo creo que tenemos una idea de, por ejemplo, si yo les digo SBS, ustedes ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Si, por ejemplo, hablo del BCR, también sabemos de qué estamos indicando. La SMV, también sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ya el conocimiento qué hacen, qué significan esas siglas de estas instituciones. Solo aquí vamos a precisar específicamente cuál es la función que cumplen en pro del sistema financiero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí sí vamos a ver un poco más de normativas. ¿Listo?
supervisión, es el control que hace, ¿listo? Y vamos a estudiar aquella parte que es más de política monetaria, ¿listo? Que está a cargo de ¿quién? Del BCR, ¿verdad? Entonces ahí hay un concepto muy importante que el BCR se encarga de todo lo que es políticas monetarias, ¿no? ¿Por qué? Las políticas fiscales están de la mano del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿listo? Muy bien, entonces vamos a iniciar, a ver, este es el curso, ya saben, igual vamos a llevar portafolio, ya lo vamos a desglosar acá. Acá aspectos preliminares del curso, aspectos que voy a calificar. Tenemos asistencia y participación. La asistencia y la participación forman una sola nota. La mecánica pues es similar a la que siempre hemos trabajado, ¿no? Yo pregunto, ustedes tienen que estar al tanto de lo que estoy hablando, ¿listo? Y aquí sí voy a dejar algo adicional. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar aquí? O sea, ¿de qué manera vamos a diferenciarnos de los otros dos cursos que estamos llevando? La forma de diferenciarnos aquí es que yo voy a dejar una pregunta siempre al final de la clase. Y ustedes me la van a responder en la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces siempre voy a lanzar una pregunta para que ustedes la resuelvan para la siguiente sesión. Me dicen, yo averigüé esto es lo que significa, esto es lo que yo he revisado. ¿Listo? O la norma tal dice esto, o esta es la entidad que cumple, esta es la entidad que no cumple, etc. ¿Ok? Entonces aquí sí vamos a trabajar con ese adicional a la nota de participación. Es un adicional. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso en relación a lo que es la asistencia y la participación. Fíjense, por favor, que el día lunes la forma de trabajar asistencia y participación es como siempre, bueno, como el semestre anterior hemos llevado en todos los cursos. El día martes se difiere de que vamos a tomarnos 5 minutos para poder hacer la revisión de la sesión anterior. Y este curso yo voy a dejar una pregunta, 2 preguntas al final de la sesión para que ustedes la resuelvan y la siguiente sesión me digan, esto es lo que he averiguado. ¿Listo? ¿Entienden? Entonces, de esa manera estamos diferenciando también la forma de trabajar de estos cursos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, las tareas que voy a dejar en cada sesión, obviamente tienen que estar dentro de su portafolio de trabajo. ¿Listo? O sea, el portafolio de trabajo está 100% exigido, no es voluntario, no es que si yo deseo lo llevo, no. Esta es una nota más. Por eso está aquí en la lista de todos aquellos puntos que yo voy a evaluar. ¿Listo? Bien. Entonces, tareas de cada sesión, que más que todo van a ser contestar algunas preguntas, averiguar algunos temas, ¿no? Acerca de subtemas específicos de lo que ya estamos trabajando. ¿Listo? Muy bien, eso en relación a lo que son las tareas. Va a haber un trabajo de investigación por unidad, ¿ya? Entonces vamos a trabajar ahí, el trabajo de investigación número 1 y número 2. Igual, ese trabajo de investigación va a ser individual, ¿ya? Ese trabajo de investigación es totalmente individual. ¿Listo? Bien. Eso también en la estructura ya se les va a indicar. ¿Listo? Siguiente, la exposición. Aquí sí vamos a trabajar con 2 exposiciones, una igual por cada unidad que está trabajando. Entonces vamos a trabajar acá con 2 exposiciones, ¿sí? Y por último, la evaluación que ya ustedes conocen cómo se va a hacer. ¿Listo? Bien. Pero aquí dentro de la evaluación, ojo, lo que sí yo voy a poner, ya no van a hacer preguntas teóricas, qué significa tal cosa, o de qué se encarga esta entidad, o qué es lo que hace esta entidad. Lo que yo voy a hacer en este punto es preguntar más acerca de si el cumplimiento de tal entidad o la forma de atención que han tenido con tal cliente es la adecuada, no es la adecuada, ¿listo? ¿Hay alguna norma que ampare al cliente bajo esta situación? Sí, no, etc.
¿Listo? Entonces va a ser más dirigido a casos. ¿Ok? Muy bien. Y por último, que esto les mencionaba, es algo que está dentro de todo el sistema de calificación, ¿no? Tenemos la presentación mediante el video de portafolio de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar el portafolio de trabajo para este curso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y acá tenemos el portafolio de trabajo. La portada, no sé si han revisado ya en el curso de banca personal, ya les he subido la portada, la carátula, la visión y misión institucional. Entonces ya tienen eso para que simplemente lo puedan imprimir y ya lo tienen, ¿listo? Para su ¿ok? Vamos a trabajar aquí. Solamente vamos a hacer lo siguiente, miren. Portada, carátula, visión, misión institucional. ¿Listo? Acto seguido vamos a poner la unidad 1, ¿no? Tema, al tema que estamos trabajando, y la tarea que, si es que yo no dejo una investigación, si es que yo no dejo preguntas, si es que yo no dejo analizar un caso, inmediatamente, ¿no? Y automáticamente en realidad, se asume que lo que se va a hacer con la clase dictada es un resumen, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico. ¿Listo? Cualquiera de esas tres opciones. ¿Entendido? Entonces, sea que yo esa clase digo, bueno, para la siguiente clase continuamos, etc. Pero esta clase es automáticamente realizan un tema, tratado, tal, y realizan aquellas técnicas de resumir, ¿no? Entonces ya saben que eso es algo automático. Yo no tengo que decirles, por si acaso tienen que hacer, no, ya es algo automático. Ustedes tienen que saber. Ahora, si yo dejo para la siguiente clase una serie de preguntas, evaluar un caso, etcétera, buscar ejemplos, casuísticas, ¿listo? Si es que yo dejara eso, entonces ahí sí ya no hacemos el resumen, ya no hacemos el mapa conceptual, ya no hacemos el cuadro sinóptico. Pero si es que no es así, inmediatamente ustedes hacen. ¿Listo? Son dos notas en realidad que están dentro del portafolio. ¿De qué manera? Primero porque el portafolio es una nota aparte, pero dentro de él están todos los trabajos que ustedes me presentan. Entonces ahí hay como una forma de calificar doble esta misma herramienta de trabajo que es el portafolio. ¿Listo? Si lo hacen bien, no tenemos ningún problema, ustedes salen beneficiados. ¿Ok? Y al final del semestre manda su video. Esto es el contenido de todo. Yo les aconsejo no dejen todo para el final, porque si no van a ser 5 cursos los que ustedes van a tener que ponerse ahí en la computadora, hacer a última hora. Entonces esa no es la idea. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Eso es todo respecto al portafolio de trabajo. Ya tienen ahí en banca personal y como son los mismos alumnos, yo veo que no hay necesidad de volver a subirlo porque ya tienen el archivo, portada, carátula, visión y misión institucional. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta aquí sobre la forma de evaluar y la forma en la cual vamos a trabajar este curso. ¿Hay alguna duda? A ver, ¿alguna duda? Ya, muy bien. A ver, ya, no hay ninguna duda entonces. Continuamos. ¿Listo? Esta clase, por favor, yo sí les voy a hacer varias preguntas. Porque estos temas ustedes ya los conocen. Los estamos recordando. Nada más. ¿Listo? Acá sí hay algo importante que vamos a revisar. Y en realidad, siempre que hablamos del sistema financiero, es mejor empezar por esto. Este es el resumen de toda la interacción que hay en los diferentes mercados, vamos a decirlo así. ¿Listo? Todas las interacciones que hay entre las
familias, las empresas, los agentes superavitarios y los deficitarios, ¿no? Proveedores y también clientes, entre exportadores e importadores, ¿no? O sea, acá tenemos toda la dinámica. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Listo? Aquí estamos viendo cómo se dinamiza la economía. ¿Listo? En este cuadro. Es un resumen de la dinámica que tiene la economía. ¿Ok? En sus diferentes, vamos a decirlo así, sectores, mercados. ¿Ok? ¿De qué manera se explica este cuadrito? De la siguiente forma, y es algo muy importante de mencionar. ¿Listo? Vemos que en la parte superior están familias y están empresas. Las empresas, para poder funcionar, requieren de factores de producción que ustedes ya conocen, no son cuatro, ¿no? Factores de producción. ¿Listo? Y, a ver, en pago a ello, las empresas les entregan a las familias ingreso, ¿verdad? Un sueldo. ¿Ok? Por otro lado, las familias tienen necesidades, ¿no? Hablamos como si fueran consumidores. Tienen necesidades. Estas necesidades son resueltas por las empresas que van a ofrecerle ¿qué? Bienes y servicios. ¿Ok? Y a cambio de ello tenemos las familias que, ¿qué es lo que van a hacer? Al ofrecer, las familias van a consumir esos bienes y servicios. ¿Listo? Muy bien, entonces, ahí ya tenemos un primer círculo vicioso, digo virtuoso en este caso, y tenemos el dinamismo que hay entre familias y empresas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, pasamos a la siguiente etapa, que es el mercado de capitales. Aquí estamos hablando de los diferentes productos financieros. Y si lo queremos sintetizar de esta manera, es así. Las familias van a ahorrar, ¿no? Y van a poner su dinero en cualquier entidad financiera, ¿listo? A cambio le va a pagar una tasa, ¿no? Por ahorrar, ¿listo? Y a cambio de ello tenemos que ese dinero que ha sido recaudado, ¿no? Justamente para poder ser protegido, administrado, etcétera, de las familias, ese ahorro, va a ser colocado para créditos, a las empresas que quieren invertir. ¿Listo? ¿Por qué no está visto desde por qué no pongo acá también al lado derecho empresas, mejor dicho, familias, ¿no? Por ejemplo. Toda inversión que se haga, recordemos desde el principio más básico de lo que indica la contabilidad, toda inversión tiene un retorno, ¿no? Toda inversión tiene un retorno y eso genera una ganancia. Por ende, entonces, así sea una familia que quiere emprender, pues ya está generando una empresa. ¿Listo? Entonces, por ello es que vamos a decirlo así, empresa. ¿Listo? Ya está. Entonces, eso dentro de lo que son mercados de capitales, y en realidad dentro del mercado de capitales vamos a encontrar un sinfín de productos y servicios financieros. Ya. Listo desde la cuarta etapa. Impuestos y gastos. ¿Alguien que quiere interpretar esto? Está bastante sencillo. Y otra persona interpreta la parte del sector externo. Está sencillo. A ver. No responden ustedes voluntariamente, yo voy a llamar. ¿Listo? Muy bien, a ver. A ver, Ariana Díaz. Ariana Díaz, ¿cómo podemos interpretar o simplemente explícanos aquella tercera parte de este cuadro donde estamos viendo la interacción con el gobierno entre las familias y las empresas, ¿no? Ariana. Dime, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Ya, entonces, a ver, interpretamos esa parte de ahí que concierne a lo que es el gobierno. Es que no sabría cómo explicar. Es que no sé cómo Ok, explicarlo. está bien. ¿Alguna persona que desea ayudar a su compañera? A ver, ya, no hay nadie más, entonces Aarón checa. Aarón checa. Aarón. A ver, si no está Aarón, Aarón checa del Carpio. Entonces damos paso a Nelson. Nelson, Miss, buenas tardes, Nelson. buenas tardes. Nelson, a ver una explicación acá de la tercera parte, este cuadrito, donde estamos viendo la interacción que hay, ¿no? Para el gobierno. ¿Cómo podríamos explicar ahí eso? Bueno, no sé si estará bien lo que voy a explicar, pero ya voy a intentarlo. No, usted tenga confianza en lo que está diciendo, de esto ya tenemos conocimiento. Indique. Ya, en el parte donde dice impuestos, o sea, las familias y las empresas pagan impuestos que Muy bien, todo ese impuesto se va al gobierno. así Y es. el gobierno gasta, así donde dice gasto, donde, bueno, gastan en los proyectos que ellos, Claro, claro, eso. ya está, muy bien, Nelson. Es eso. Es eso, es así de sencillo. No hay que tener miedo ahí de decir lo que por lógica corresponde. Y esto como mencionaba su compañero, el gobierno, ¿qué interacción hay aquí? ¿No? El gobierno, para poder realizar gasto público, ¿qué es lo que hace? Pues recauda ingresos para poder realizar ese gasto público. ¿Los ingresos dónde vienen? De los impuestos. Ya está. Es así. ¿Listo? Entonces, todos aquellos que van a pagar impuestos por diferentes razones, todo esto va a el gobierno y el gobierno tiene que administrar ese dinero y realizar gasto público. El gasto público puede verse reflejado en carreteras, en hospitales, puede verse reflejado en el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Es gasto público. ¿Ok? Muy bien. Aquí ya estamos yéndonos de la microeconomía, porque miren, aquí estamos en microeconomía. Aquí solamente estamos viendo la interacción entre familias, empresas. No puede ser una empresa, digamos Coca-Cola, ya, por ejemplo. Los trabajadores, el consumo que hay, etc. Microeconomía. Y aquí ya estamos pasando a lo que es macroeconomía. ¿Listo? Macroeconomía. ¿No? Ya estamos viendo cómo interactúan a nivel nacional. Por ejemplo, hablando del gasto público que realiza el gobierno, es macroeconomía, ¿no? Hablando del mercado de capitales también es macroeconomía. Ahora vamos a pasar a otro, que es el sector externo. Alguien que quiera indicarnos acá cómo es la interacción. Y si me explican acerca Bueno, del tipo de cambio, sería ideal. A ver, dígame, Maribel. buenas tardes, Miss. Bueno, a lo que he entendido es de que el sector externo se asocia con las familias, lo que hace importaciones, o sea, podemos adquirir un bien de otro sitio, de otro país, como Ujú. puede ser las computadoras, los celulares que traen de otros países, ¿no? Y lo que se refiere a exportaciones es, digamos, que nosotros podemos exportar el arroz o las cosas que nosotros tenemos y otros países no lo tienen. Eso sería. Así es, correcto. Muy bien. Muy bien, Maribel. Entonces, muy bien. Dentro del país nosotros realizamos importaciones de China, Estados Unidos, Japón, de donde sea. ¿Listo? Entonces nosotros, eh, a ver, estoy leyendo un comentario. Me dicen de que, ya, no hay problema. Ya. A ver, recargue el internet, no sé. ¿Listo? Si no, esto va a quedar grabado, no hay problema.
Bien, entonces les indicaba, nosotros interactuamos también, gracias a todo el proceso de globalización, interactuamos con el mercado externo, ¿no? El mercado mundial, ¿listo? Y realizamos importaciones de N productos. En realidad, todos los días ingresan productos importados al Perú, ¿listo? Incluso con esta cuarentena que hemos vivido, que ya ha pasado en realidad, y bueno, seguimos con lo de COVID, pero la cuarentena ya es eso. Entonces, a pesar de ello, todavía se podía importar y exportar, ¿no? A pesar de ello. ¿Por qué? Porque esto es algo que no se puede imagínense. Lo que nosotros producimos no es suficiente para nosotros mismos. ¿Listo? Si bien es cierto, también exportamos. Eso sí es verdad. Somos un país exportador prioritariamente de materia prima. Es la verdad. Nosotros muy poco que podamos exportar productos terminados. Pero sí que importamos nosotros productos terminados. ¿Ok? Ejemplo, podemos exportar pino, maíz, ¿listo? Madera, ¿no? Y importamos, a ver, por ejemplo, de madera puede ser, no sé, Los lápices. los lápices, muy bien, Guber, los lápices, excelente. Los lápices que ingresan a un precio bajísimo, bajísimo. Aquí el lápiz más barato está a 50 céntimos, ¿no? Muy bien. Estos lápices que vienen del exterior de China, porque son los que producen a gran escala, por lo que han generado economías de escala, por lo que sus costos son bajos y por lo que los precios de esos productos son muy baratos. Entonces, importamos eso, ¿listo? Y claramente, gracias a la protección que hay al productor interno y etcétera, el mercado local, gracias a la protección que el Estado da al mercado local, es que el lápiz puede ingresar a 10 céntimos o menos, pero que sumado a esa protección se convierte en un producto que cuesta 50 céntimos, ¿no? Entonces tienen que venderlo, porque el impuesto hace que el arancel que tiene que pagar, ¿no? Son 40 céntimos más, ya está. Entonces ahí tenemos 10 más 40, 50. Al final se vende igual que los otros productos. Es la protección que hay. En algunos mercados, no en todos, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Joel decía, los aranceles, excelente, excelente. Sí, participen, participen. Estamos en un tema que todos conocemos, ¿no? Tal vez por ahí que algo que les mencione pues, sea algo nuevo, pero por lo general estos temas solo falta estructurarlos. Ustedes tienen ya los conocimientos bastante amplios en lo que estamos hablando ahorita, sobre este cuadro resumen. ¿Listo? Y si alguien se animara a explicarme qué interacción hay entre las importaciones y las exportaciones con el tipo de cambio, Joel. A ver, te escucho, Joel. No soy un gran conocedor en el tema, pero a mí, si mal no me equivoco, las importaciones las hacemos en dólares y las exportaciones las hacemos en moneda nacional. Ahí, o sea, no sé ni si, bueno, todo el mundo nos damos cuenta que diariamente lo que es el dólar sube o baja. Ya, excelente. Ahí estamos Tiene que ver cerca. con eso. Sí, tiene que ver. Si en nuestro mercado hay mayor cantidad de dólares, nuestra moneda se aumenta su valor. Y si en este caso hay menos dólares en el mercado, el valor de nuestro sol escasea, o sea, se vuelve mucho menor. En realidad, diríamos que es al revés, pero de todas maneras me agradó el comentario en relación a lo que estaba indicando. Ya, a ver, ¿qué relación tiene el tipo de cambio con el sector externo, con el mercado exterior? ¿Qué relación? Muy sencillo. Si yo podía comprar antes, con 10 dólares, podía comprar, no sé, se me ocurre, con 10 dólares. Recordando, miren, yo anteriormente, en el año 2012, sí, en el año 2012, 13, 14 y 15 más o menos, realizaba importaciones de varios productos, ¿ya?
Para esos años, pues no era muy conocido el tema de eBay, no era muy conocido el tema de AliExpress, ¿listo? Todavía no existía las plataformas que ahora existen, ¿no? Saful, etcétera, ¿no? Pero lo que ocurría era lo siguiente. Por aquellas épocas, el tipo de cambio está más o menos en estas épocas estaba cerca de los 3 soles, ¿no? Aproximadamente. ¿Listo? Entonces, como mencionaba su compañero, ¿no? ¿Cuál es la relación entre las dos monedas? Vamos a decir, apreciar cuando la moneda toma un mayor valor en comparación de una moneda de referencia, que puede ser el dólar. Y vamos a decir, depreciar cuando la moneda toma un menor valor. ¿Listo? Cuando su valor baja. En relación también a la misma otra moneda, que puede ser el dólar. ¿Listo? Entonces yo tenía la capacidad de comprar pues mucho más producto cuando el tipo de cambio está, ejemplo, 3 soles, o 2.89 por ahí. ¿Listo? Pero ya cuando empezó a regularse, porque en sí el monto promedio está entre los 3 y 3.50, ¿listo? Cuando ya empezó a regularse, y hay una institución que se encarga de que el dólar esté regulado y que hace muchas operaciones, compra y venta para que eso ocurra. ¿Listo? Ya saben ustedes de quién estoy hablando, ¿no? Entonces, yo tenía la capacidad de comprar varios productos, ¿no? Y recuerdo muy bien que 10 dólares estaban aquellos lentes de sol para hombre, tenían en cajita y todo lo demás, y venían, si no me equivoco, 5 lentes, ¿no? Ese pedido de 10 dólares. Y realmente era bastante bueno, ¿no? Porque ahí tenía una muy buena ganancia. Para estos tiempos ya las cosas han cambiado porque estas plataformas se han vuelto muy conocidas, muy utilizadas. Tal es así que estos productos que ingresaban como regalo, porque así ingresaban antes, y bueno, siguen ingresando de esa manera en realidad, todos aquellos que no te cobran envío entran como regalo. La descripción que tienen para ingresar al país es regalo. ¿Listo? No le puedes hacer un seguimiento preciso como aquel producto que sí hagas un costo de envío. Pero si el envío es gratis, entonces no tiene un código para hacer el seguimiento. Por otro lado, la cantidad de productos que ingresaban anteriormente todavía le daba abasto a hacer post, ¿no? Esta oficina que se encarga de recepcionar estos pedidos. ¿Listo? Todo lo que ingresa y todo lo que sale de forma privada, ¿no? Obviamente no estoy hablando de exportaciones e importaciones a gran escala, que eso sí ingresa. No va directamente, a ver, uno no podría hacer post y recogerlo. Es otra forma. ¿Listo? Pero sí, anteriormente era mucho más dinámico, para mí era mucho más fácil. Los tiempos que yo me demoraba en traer un producto que pudiera estar ofreciendo para esos años, era exagerando de un mes. Pero ahora, si yo deseara hacer lo mismo, para que yo deseara hacer lo mismo, ¿no? Estaría tardando unos 3 meses como mínimo. Ahora, si pago el costo de envío, pues sí, claro, se agiliza el proceso, ¿no? Porque todo esto lo envían por barco, todo lo que no tiene un costo adicional de envío está enviado por barco. Hay algunas otras cosas que sí se pueden enviar por avión, pero eso sí o sí es con costo de envío. ¿Listo? Ahora, retomando el tema de lo que son las importaciones, ¿cuál es la relación que tiene con el tipo de cambio? Obviamente va a haber más importaciones en la medida que el tipo de cambio esté menor, ¿listo? Esté más barato, más accesible. Esto me va a salir más barato. Si una computadora está, por ejemplo, se me ocurre, está en 500 dólares, ¿no? A tipo de cambio, 400 dólares por ahí. Entonces todavía me es conveniente comprarla, ¿no? Puede ser. Pero si yo tengo yo veo, ¿no? El tipo de cambio está en, digamos, 3 soles y esa computadora está en 400 dólares.
Si estuviera en $400 multiplicando, ¿no? Ahí tenemos 1.200 soles. Me conviene comprarla porque en promedio las computadoras están por ahí y resulta barato porque están más todavía. Pero si el tipo de cambio está en 3.50, ya no me conviene tanto. ¿Listo? Y esa es la relación que existe con el tipo de cambio. Las importaciones suben en la medida que el tipo de cambio y las importaciones bajan cuando el tipo de cambio sube. Con las exportaciones tenemos una relación inversa. Las exportaciones van a subir y vamos a verlo en monedas en realidad, ¿ok? Claro, dependiendo de qué, la computadora, para qué se va a usar, pero hablemos de algo promedio, digamos. ¿Ya? Entonces, si yo estuviera hablando de las exportaciones, ¿qué tenemos ahí? Una relación inversa. En la medida que el tipo de cambio esté más alto, yo me voy a ver en la necesidad más, voy a optar por exportar, voy a decir mejor exporto mis productos, porque el tipo de cambio está en 3.50, entonces ahí me conviene, yo vendo en toneladas, es supuesto. Ahora, si es que el tipo de cambio baja, pues ya no va a ser para mí tan rentable, quizá, exportar, ¿no? De pronto puede ser mejor que lo venda en el mercado local, eso lo tengo que comparar con las ganancias que voy a obtener, ¿listo? Entonces, esa es la relación que existe con el tipo de cambio. Pero como mencionaba su compañero Joel, hay una cuenta dentro del BCR. Vamos a ver eso de las cuentas nacionales también, vamos a entrar en eso, porque este curso engloba lo que es política monetaria y a mí me encanta hablar de ello porque está dentro de mi formación, ¿no? Dentro de lo que es economía. Hablar de ello es tan sencillo. Vamos a ver ahí las cuentas nacionales, ingreso nacional, gasto público, vamos a ver ahí la balanza comercial, ¿no? La balanza de pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar todos estos temas, ¿listo? Pero espero que hayan entendido esa relación que hay, ¿no? Con el tipo de cambio. ¿Listo? Muy bien. Pero sin embargo, de todas maneras, cuando los productos son muy baratos, así el tipo de cambio suba, me sigue pareciendo rentable o me sigue saliendo rentable importar esos productos y venderlos. No, por ejemplo, aquí en Arequipa importan muchos tipos de productos, ¿no? Yo les digo, evaluando créditos, no se da cuenta ahí, no solamente evaluando créditos, yo creo que como cliente cualquiera podría darse cuenta. Aquí hay un mercado que se llama Asia, donde venden juguetes. ¿Listo? Este es un mercado de puros juguetes. Y en un 90% aproximadamente, y justamente el nombre es Asia, ¿por qué? Porque los comerciantes, ¿qué hacen? Ellos traen de China todos estos productos. Y algunos de ellos van de viaje, compran los productos, los escogen. Y para ellos, pues, es súper económico poder adquirir y compran en cantidad. Y eso lo distribuyen a pequeños vendedores, ¿listo? Y otra parte también la venden. Entonces, gran parte de los que están ahí como empresarios hacen eso. Igual también podríamos hablar de lo que es todo lo que son para cumpleaños, para esas cosas también van en los productos allá, eso ya consiguen su proveedor, ya está, y él les manda, ¿no? Les manda en cantidad. Y eso también lo distribuyen. Primero lo venden, ¿no? Al por mayor, una gran parte, y ya lo demás también lo venden ellos mismos, comerciales. O en su mayoría tienen varios locales. Igual sucede para la ropa, ¿no? Igual sucede para distintos artefactos, ¿listo? Ahora, hablando ya de tecnología, hablando de computadoras, celulares y de todo ese sector, vamos a decirlo así, es mucho más complejo ingresar los productos porque tienen un proceso de internamiento, justamente porque cada uno de ellos, por ejemplo, celulares para comunicación, ¿no? Entonces, todo lo que es sí, para comunicación sí necesita un proceso de internamiento, ver, evaluar, etcétera. Y se hace todo un trámite para poder sacar. Yo no he traído celulares, ¿listo? Pero sí sé que es bastante complicadito. De todas maneras lo hacen, sí traen productos, ¿no? Por eso es que
transando, se está vendiendo, comprando estos celulares Xiaomi, ¿listo? Que justamente es pues resultado de las importaciones que realizan. No me refiero solamente a Claro, Entel, estas grandes empresas de telecomunicaciones, sino también hay otros empresarios que están vendiendo esos. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque estos productos, pues, cuando uno va y los compra en China, están bastante económicos. Entonces, trayéndolos igual, se tiene una ganancia alta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso en relación, a ver, ha participado Nelson, ha participado Maribel, ha participado Uber con un comentario, ha participado Joel. ¿Listo? Si me estoy olvidando de alguien, avísenme, por favor. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ellos son todos, ¿no? No me estoy olvidando de nadie, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Y que Joel, ya, a ver, voy a leer el comentario de su compañero. Dice, el valor de nuestra moneda depende del flujo del dólar en el mercado nacional, externo. Depende de muchas cosas, en realidad, del precio del dólar. ¿Listo? Compra-venta, claro, muy bien. Ya. A ver, sí, el precio del dólar sí depende de varios factores. Número uno, depende justamente de cómo está dentro de su propio país, ¿no? Que es Estados Unidos, a ver cómo está, qué políticas hay, etc. Punto número uno. Punto número dos, más fácil, es la cantidad de inversiones que se realizan en nuestro país. ¿Listo? Para que haya un flujo de dinero que venga de otros países, justamente por ello va a ingresar mayor cantidad de monedas extranjeras, es decir, los dólares, y por haber tantas monedas extranjeras, o sea, dólares, ¿qué va a pasar? Pues el dólar se va a depreciar, ¿no? Va a ser más barato, porque va a haber muchos dólares en el mercado nacional, es decir, en el Perú van a ingresar muchos dólares gracias a las inversiones que realizan, ¿no? Empresarios de afuera, ¿listo? O gracias a las exportaciones, es que ingresan muchos dólares, por ejemplo. Estoy hablando a grandes rasgos porque es un tema bastante amplio, ¿listo? Ingresan muchos dólares y ¿qué ocurre? El dólar todos los días tiene una fluctuación. Ustedes pueden entrar al BCR y ver cómo fluctúa a cada instante, ¿listo? Y el BCR inmediatamente ¿qué hace? Dice, no, tenemos que regular. Entonces, ¿qué hago? Si han entrado muchos dólares en el mercado nacional, ¿qué es lo que va a pasar? El dólar a bajar, ¿no? Digamos, está a 2.40, ya. Ingresan muchos dólares, puede bajar a 2.20, 3 soles 40, ¿no? A 3 soles 20, 3 soles 10, ¿listo? Y es lo que tiene que hacer el BCR, no puede pasar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque se mueva un poquitito el tipo de cambio, ya se está generando toda una desestabilización. Entonces, como se encargan de preservar la estabilidad de la moneda, justamente ese es su pilar, su objetivo más grande, ¿listo? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a retirar esos dólares del mercado. ¿Cómo los va a retirar? ¿Cómo va a retirar esos dólares del mercado? Va a comprar esos dólares, los va a retirar del mercado, los va a guardar, ¿listo? Y en su defecto va a ingresar más soles. Estoy comprando, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ingresos soles, ya está, regulado. Caso contrario, no ingresan muchas inversiones al país justamente por la coyuntura nacional o la coyuntura política que estuviéramos viviendo, etc. ¿Y qué va a ocurrir con los dólares? Los dólares quizá escaseen. Y al escasear, ¿qué va a ocurrir? Cualquier producto que escasea en economía es un principio tan básico. Cualquier producto que escasea, su valor se incrementa. Entonces, al incrementarse, puede ser que ya no esté 3.40, sino pase a estar 3.80. Imagínense el impacto que generaría ese cambio. Ustedes dirían, pero son 40 céntimos. No puede moverse de esa manera. ¿Listo? Han pasado años para que el dólar esté de 2.80 a lo que está ahora. ¿Listo? Entonces han sido años. ¿Y qué es lo que va a hacer el BCR en su defecto? A ver si es que ya me han captado la lógica. ¿Qué es lo que va a hacer? Si es que hay pocos dólares en el mercado, ¿qué va a hacer el BCR?
Esa es una política Va a monetaria. subir el tipo de cambio. ¿Cómo? Ya, a ver, sí, va a subir el tipo de cambio, pero el BCR no lo puede permitir, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos velan por la estabilidad de la moneda. ¿Listo? Entonces, no puede subir. ¿Qué es lo que va a hacer el BCR? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué me dice? Y ya tomo como si para la siguiente clase me hubieran respondido las preguntas y ya tiene ya la participación asegurada. Ya está. Ya la siguiente clase no tiene que averiguar acerca de la pregunta que voy a dejar. ¿Listo? Ya tomo como si esa persona hubiera participado. A ver, si cuando ingresan muchos dólares al país, una de las reacciones que tiene el BCR para mantener la estabilidad es retirar esos dólares, ¿no? Los retira. ¿Cómo los retira? Comprando. Compra los dólares. Los voy a comprar. De manera que el dólar mantiene su valor. ¿Listo? Ya no baja. De 3.40 ya no va a bajar a 3.20, sino va a seguir en 3.40. ¿Listo? Pero si sucede al revés y en el Perú no hay muchos dólares, sino empiezan a escasear los dólares, es decir, la cantidad de dólares en este país se reduce, ¿qué acción puede tomar el BCR para frenar esa apreciación que va a tener el dólar? Porque se va a apreciar, ¿no? Como hay poco, cualquier cosa que escasee, cualquier producto que escasee, su valor se incrementa. ¿Qué va a hacer con los dólares? ¿Qué va a hacer con los dólares? ¿Los va a comenzar a poner? Muy bien, ¿quién me dijo eso? ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me dijo que va a colocar dólares? Pablo No, Paulo Juárez. Juárez. Pablo Juárez, excelente. Pablo Juárez, excelente. Ya, Pablo Juárez tiene ya su punto asegurado para la siguiente clase. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el BCR? Y lo voy a explicar. ¿Qué es lo que va a hacer? Eso es política monetaria. ¿Ok? Lo que va a hacer el BCR es, siempre tiene dólares, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a inyectar dólares en la economía. De manera que ya no se siente esa escasez de dólares, ¿no? El BCR va a hacer que se mantenga el nivel de dólares que siempre hay en la economía para que el precio, en comparación con nuestra moneda nacional, es decir, el tipo de cambio, se mantenga en 3.40. ¿Listo? Entonces, no es que va a ir a, no sé, a otro país y va a decir, por favor, a ver, tú me das dólares, o por acá, no. Sino que siempre tiene una cuenta en dólares, hay una cuenta en dólares del BCR, y esto de esa manera se maneja. ¿Listo? Estamos hablando ahorita de política monetaria, no sé Sí, si se manejaría con... Dígame. Disculpe, ¿se manejaría con los mismos dólares que había retirado? Claro, porque siempre va a mantener un nivel de dólares. Siempre. ¿Por qué? Las operaciones del BCR se realizan en dólares y soles. Las operaciones que el BCR realiza con otros países se realizan en dólares. ¿Listo? Entonces, si tenemos en positivo cantidad de dólares, puede disponer de esos dólares para inyectarlos a la economía y retirar soles, ¿no? Retira soles, ¿por qué? Porque estoy vendiendo. Al vender dólares, yo obtengo a cambio soles, ¿no? Es eso nada más. ¿Listo? Esa es una de las acciones que hace el BCR. Esto es política monetaria en su estado más purito de lo que estamos hablando ahorita. ¿Listo? Entonces, esa es una de las acciones que tiene el BCR. Vamos a desarrollar política monetaria en este curso. Van a ver ustedes lo bonito que es, cómo funciona. Lo que ustedes ven todos los días, ¿no? Ah, sí, el tipo de cambio siempre está así, no, pero detrás de ello hay alguien que está vigilando. ¿Listo? Hay alguien que está regulando en todo momento el buen funcionamiento de la economía. ¿Listo? Muy bien. Entonces ello en relación a lo que es este cuadrito en el que estamos resumiendo varios sectores o varias interacciones principales
de macroeconomía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en relación a lo que es el tipo de cambio y en relación, igual sucede en el mercado de capitales, ¿no? El BCR también regula el mercado de capitales, ¿no? Y si hablamos de gobierno, ahí sí no nos metemos, ¿por qué? Porque si hablamos de gobierno, estamos hablando del Ministerio de Economía y Finanzas, quien se encarga de la parte económica, financiera del país. ¿Listo? Y eso está debajo de quién, ¿no? Obviamente, al ser un ministerio más, ¿no? Entonces estamos hablando que está dentro de lo que es política fiscal. Entonces, todo lo que tiene que ver con impuestos, ¿no? Con realizar gasto público, etcétera, estamos hablando de políticas fiscales. ¿Ya? De políticas fiscales. ¿Listo? Y si estamos hablando de mercado de capitales, estamos hablando también de políticas monetarias, al igual que el sector externo. Políticas monetarias, porque esto está debajo del BCR, está bajo la supervisión y regulación del BCR, ¿no? Y a su vez el BCR dice, no, obviamente alguien más tiene que encargarse de este trabajo de supervisar y regular, controlar a estas entidades financieras. ¿Quién más que la Superintendencia de Banca y Seguros? ¿No? Bien. Pero el mercado de capitales es tan amplio que dentro de él también hay otros productos, ¿no? ¿Y qué más entonces se va a ayudar a supervisar? La SMV, la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la interacción de varios vigilantes que están regulando en todo momento que el funcionamiento sea como ustedes lo ven. Totalmente sano, totalmente estable. Porque impacta mucho si hablamos nosotros de economía exterior, de economía internacional, si hablamos de ello, impacta demasiado cuando empieza a tener un funcionamiento volátil, ¿no? La economía del país, digamos, el tipo de cambio fluctúa mucho. La tasa de interés de referencia empieza a fluctuar demasiado, y eso lo notan inversionistas de otros países, ¿listo? Y es ahí donde nosotros ya no vamos a contar con el mismo nivel de inversiones, ¿listo? Que van a ingresar. Entonces impacta grandemente cualquier movimiento que se haga. Cualquier movimiento que se haga. Impacta enormemente. ¿Listo? Tal vez ustedes no han sentido mucho del gran impacto que se vivió en el año 2008, ¿no? Igual una crisis económica en el año 2008, 2007 que inició, ¿no? Y esta crisis económica internacional, ocasionada por, digamos, el boom inmobiliario que se vivió en Estados Unidos, que ese mismo comportamiento se vio más o menos reflejado en España también para esas fechas, y que junto a ver, aseguraban, no sé si ustedes han visto estas películas que explican esta crisis económica, pero si no lo han visto sería bueno que lo vean, para que terminen de entender cómo es que funciona. No sé si es que les han mostrado el videito de cómo fue la crisis en España, me parece que sí, ¿listo? Pero, ¿qué es lo que había ocurrido para esas épocas? Muchas personas empezaron a tener créditos hipotecarios. Pero está bien, no hay problema. ¿Por qué? Podríamos decir, es un país en crecimiento. Pero el detalle es que estos créditos hipotecarios no estaban bien regulados. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban bien regulados? ¿Qué ocurre? Que habían empresas, no sé, seguros, que aseguraban, que se encargan de decir, no, ok, a ver, tú vas a dar un crédito hipotecario, ok, yo voy a asegurar ese crédito hipotecario, ¿no? Siempre se sirven de ello, ¿no? Alguien tiene que responder en caso de que el titular no tenga la capacidad de responder, ¿no? Alguien dice, no, está ok, yo le doy una calificación de triple A. ¿Por qué? Porque este cliente tiene un muy buen historial,
tiene la capacidad de pago, tiene todos los papeles y requisitos que necesita para poder obtener ese crédito hipotecario. Entonces, yo le doy luz verde y digo que sí, ¿no? Hay una entidad, aparte del banco, que se encarga de hacer eso. ¿Listo? ¿Y qué ocurría para esas épocas? Que se crearon, ¿no? Digamos, productos ficticios, por así decirlo, y empresas ficticias que calificaban y aseguraban y reaseguraban esos créditos hipotecarios. Y como en la medida que nosotros vamos a tener mucho más, aseguramos más, vamos a tener una comisión más alta. Entonces, bueno, aseguremos y aseguremos. Entonces, hay una empresa que se encarga de calificar y calificar ello. Y esas empresas, pues estaban calificando, digamos, alguien que tenía una calificación de C o de B menos, ¿no? Lo calificaba como un triple A y decía, no, este cliente es buenísimo, ¿no? Este crédito hipotecario va. ¿Listo? Entonces le daban créditos hipotecarios a todo el mundo. Todo el que pedía crédito hipotecario tenía un crédito hipotecario y se compraba su casa. Todo el mundo. No había un buen filtro, nadie estaba regulando eso. Como dice Joel, era un caos. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Esto es una burbuja que se infla y se infla y se infla. Y en economía todo lo que sube baja. Igual pasó. ¿Listo? Empezó a subir todo esto por las nubes y esas empresas decían, oh, sí, vamos a generar una gran ganancia, estamos llenando los bolsillos de plata, que sigan, ¿no? Y hasta que la burbuja explotó, ¿no? Explotó esta burbuja y pues precisamente los que pagaron por ello, fueron pues estos bancos que se encargaron de calificar de esa manera, ¿no? ¿Listo? Fueron justamente aquellas personas que estaban cotizando, obviamente los de los créditos hipotecarios también, pero también aquellas empresas que se encargan de cotizar en la bolsa, que son clientes de la bolsa, ¿listo? Y que tenían muchas acciones que habían comprado, digamos, de una empresa o de otra, y esas empresas cayeron, quebraron, se cerraron. Las más pequeñas, obviamente, porque las grandes, ni las tocaron, ¿no? Y gracias a ello es un caos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les comento, no tenía un caso cercano, igual aquí en el Perú no se sintió tanto. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores del Lima es pequeñita, es micro en relación a la bolsa de Estados Unidos, o la bolsa de España, o la bolsa de otros países, ¿listo? Entonces no, es totalmente inferior, ¿ok? Pero de todas maneras sí se sintió el impacto. ¿Por qué? Porque justamente para esas épocas, aquí llegó con un poco de retraso. Llegó para, digamos, noviembre, diciembre del 2008, que se desestabilizó bastante el precio de las acciones. ¿Ya? Se desestabilizó mucho. Y era un poco raro. ¿Por qué? Porque para esas épocas, el año 2002, 2005, 2007, nosotros estábamos en el boom minero. Así como allá estaban en el boom inmobiliario, nosotros estábamos en el boom minero. Muchas personas tenían la capacidad de comprar, pagar, comprarse carros, edificios, etcétera, ¿no? Y eso también hacía apreciar como aquellas empresas mineras que estaban en proceso de exploración y demás, encontraban el mineral, ya, pues entonces las acciones se disparan, ¿no? Sube el precio de las acciones. Y para esa época del año 2008, yo recuerdo, estaba terminando justamente la educación básica regular, ¿no? Y para esas épocas sí recuerdo que hubo este impacto porque de cerca yo lo vi, ¿no? Algunas personas ni enteradas de lo que ha ocurrido, pero sí, y se perdió muchísimo dinero, muchísimo dinero. Hay gente que ha perdido 1 millón en acciones. ¿Por qué? Porque era reaccionar al momento, ¿no? El broker decía, ya, a ver, está muy volátil el mercado, ¿no? Ellos obviamente están informados de lo que está pasando y ellos tienen que ver cómo funciona también la bolsa de otros países. Tiene relación, todo tiene relación. Entonces, ¿qué decían? Ya es momento de vender, ¿no? Y si el cliente dice, no, voy a esperar un poco más, el broker tiene que hacerle caso. O no puede mover las acciones, ¿no? A pesar de que sí sería la medida la más oportuna, ¿no? De hacer en ese momento, pero no lo hace. Si es que el cliente no le da luz verde, no sigue. Entonces,
así y con la expectativa de que algunos clientes tenían de que no, pero va a cambiar, va a volver a subir el precio de la acción, no lo voy a vender todavía, ¿no? Porque ya había una pérdida. Digamos, la acción la había vendido, la había comprado en 20 soles, ejemplo, ¿no? Y ya había bajado a 15 soles. Y el broker está desesperado llamando por teléfono a todos sus clientes diciendo, necesita venderlos. Es urgente, tiene que hacerlo en este momento, hay una crisis, bla, 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 bla. Aquellas personas que han sido ya profesionales, ¿no? Entenderían eso rápido y habrán hecho el movimiento en un instante. Pero habían otros clientes que tienen estos brokers que no son pues personas profesionales ni nada, pero se metieron en eso y ganaron mucho dinero. Pero se resistieron a vender porque ya estaban perdiendo ya 5 soles. Y eso multiplicado por la cantidad de acciones que manejan, porque no son solamente 10 ni 100, son un montón de acciones que manejan por empresa en la cual se está invirtiendo. Entonces, y ahí ya hay una pérdida. Entonces yo, si soy aversa al riesgo, voy a decir, no, definitivamente no, esto se va a regular. Yo necesito, yo he comprado estas acciones en 20 soles, tengo que venderlas en 20 soles, yo no puedo perder. No, pero el mercado se está cayendo, no. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de ellos esperaron hasta que las acciones se bajaron a 5 soles. Ya no eran 5 soles de pérdida, eran 15 soles de pérdida multiplicado, digamos, por 1000 y es un montón. Y así es como muchas familias perdieron millones. Aquí en el Perú, imagínense cómo fue directamente en Estados Unidos, cómo fue la bolsa allá en Tokio. O sea, fue un impacto muy, muy grande en la economía. Entonces, que es una crisis mundial económica. ¿Listo? Entonces, yo les sugeriría que si tienen este fin de semana en un tiempo libre para poder ver esas películas, les voy a dejar los nombres ahí en el chat para que ustedes puedan ver y también entiendan, ¿no?, todo el caos que se generó. Aquí en Arequipa también se está formando una burbuja inmobiliaria, no sé cuándo es que esto va a revertirse, no entiendo, estamos teniendo estamos sosteniendo esto bastante bien. ¿Por qué? Porque pues, Arequipa es una ciudad minera. Entonces aquí la gente, aquellas personas que trabajan en la mina, tienen la capacidad de poder pagar con sus utilidades, ¿no? O ahorrando sus utilidades, ya pueden pagar carros, casas, ¿no? Entonces, de alguna manera eso sostiene todavía la capacidad de pago que tienen las personas que viven aquí en Arequipa. Hablo de toda la ciudad entera, no estoy hablando solamente de Arequipa, la provincia, ¿no? Estoy hablando de toda la ciudad entera, todo el departamento de Arequipa. Y entonces, como hay ese sostén, por eso es que el precio de los inmuebles todavía se está manteniendo. Cuando todo en economía, como se dice, ¿no? El principio básico, todo lo que sube tiene que bajar, así como han subido y se han apreciado bastante los precios de los inmuebles, y aquí está más caro que en Argentina, ¿ok? Entonces, igual debería bajar, ¿no? ¿Eso cuándo va a ocurrir? Ya llegará su momento, pero por lo pronto, como todavía la gente puede pagar, el precio se está manteniendo. Si todo el mundo diría, no, está muy caro, pues ahí sí se verían obligados. Y uno podría decir, con la cuarentena, definitivamente que han dejado de comprar, ¿no? Igual se están sacando créditos hipotecarios. Igual. ¿Listo? Bueno, eso en relación a lo que es esta introducción al curso. Para que vean, este curso va a hablar mucho acerca de PCR, acerca de la economía y sobre todo política monetaria. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a continuar acá con esto. Y tenemos aquí a ver, vamos a ver esto. Muy bien, sistema financiero, conjunto de normas que van a ayudar a que justamente se regule el funcionamiento de las entidades, no dice conjunto de normas, entidades y empresas que se encargan del traslado de dinero desde la gente que tiene un excedente de liquidez superavitario, hacia la gente deficitario, que es el que tiene la necesidad de obtener pues, ese capital, ese dinero del superavitario. ¿Listo? Simplemente interactúan de esa manera. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Muy bien. Ahí está un grafiquito para que se entienda más fácil, ¿no? Así como está aquí en este gráfico a la derecha,
así estaban sufriendo en Estados Unidos y gritando, vende las acciones, este es el momento. Muy bien, entonces, y aquí está el agente superavitario, el agente deficitario, traslado de dinero, ¿no? Y aquí dos gráficas, dos imágenes en realidad importantes, porque estamos hablando tanto dentro de lo que es el sistema financiero, hablando de diferentes productos. Acá podríamos mencionar algunos valores como las acciones, ¿no? Y acá otro producto, un producto financiero, puede ser un crédito. ¿Listo? Muy bien. Y esta es la intermediación financiera. ¿Ok? A ver, digamos, son el puente, ¿no? Que se maneja, se junta el dinero de los agentes superavitarios y los ahorristas hacia los agentes que van a necesitar dinero para poder invertir, comprar, utilizar, etc. ¿Ah? Y aquí tenemos esta imagen. El sistema financiero peruano completo, donde hay un gran padre aquí que está velando para el funcionamiento correcto de este sistema financiero peruano. No trabaja solo, pero está ahí velando. ¿Listo? ¿Quién es el BCR? ¿Quién me puede decir qué es el BCR? El Banco Central de Reserva del Perú. Muy bien. Fácil, ¿no? Fácil. Esto es algo que ustedes ya manejan totalmente. Manejan totalmente. Esta fue Melissa Neira. Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien, Melissa. Melissa, y tal vez sepas. ¿De qué se encarga el BCR? ¿Alguien que sepa de qué se encarga el BCR? De regular la actividad económica del país. Al decir actividad económica podríamos hablar incluso de las personas que venden, compran y todo lo demás. Es algo un poco más específico. A ver otras Claro, cosas. A ver, regula la moneda del Perú, el sistema financiero, administra las reservas que tenemos, así es. sí, emite los billetes, las monedas, etc. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Es Ahí donde se está, encuentra estamos todo el con- dinero, pues, del Perú. Dígame. ¿Es quién? Muy bien. Entonces ahí tenemos el BCR, este organismo autónomo, Banco Central de Reserva del Perú, organismo autónomo. Yo al decir organismo autónomo, ¿qué quiero decir? Si yo les digo organismo autónomo, ¿qué estoy diciendo? Que no depende de ningún poder del Estado. Muy bien, es autónomo. ¿Qué quiere decir ello? Que no depende de ningún poder del Estado. No necesita la aprobación, por ejemplo, del Ministerio de Economía. No la necesita. Es autónomo. No es que el presidente le dice, ¿sabes qué? ¿Me vas a crear más billetes? Porque estamos justo en un proceso de inflación. Los precios se han subido tanto que la gente no tiene la capacidad de comprar los productos con la misma cantidad de dinero que tenía antes, ¿no? Pues yo necesito que me fabriques más billetes y monedas y lo introduzcas en la economía. De manera que los peruanos tengan la capacidad para poder pagar esos productos, ¿no? Y estén tranquilos. ¿Puede hacer eso? No puede hacer eso. Justamente ¿por qué? Porque es un organismo autónomo, no depende de nadie para tomar ninguna decisión. Y se encarga íntegramente de ejecutar políticas monetarias. ¿Listo? Muy bien, entonces, obviamente, uno de sus objetivos pilares es mantener la estabilidad de la moneda. Mantener la estabilidad de la moneda. Y eso desde los diferentes ángulos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el BCR que se encarga específicamente de ello y justamente al encargarse de política monetaria estamos hablando de una gran gama de funciones que va a realizar. Muchísimas operaciones que se realizan
de diferentes tipos en pro de mantener la estabilidad de la moneda. Eso quiere decir que ellos tienen que vigilar la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés de referencia, la tasa de encaje, ¿listo? Etcétera, etcétera, etcétera. Solo por mencionar algunas, ojo. ¿Ya? Y que de acuerdo a la situación, a la coyuntura actual, va a tomar medidas políticas expansivas, que quieren decir políticas que van a dinamizar la economía, que van a hacer crecer, o políticas contractivas, políticas monetarias contractivas. Estas políticas monetarias contractivas, ¿qué quieren decir? Que van a hacer frenar el crecimiento de la economía. Pero el crecimiento de la economía no siempre es bueno. A ver, si hay un crecimiento acelerado, no es bueno. Así como si decrece, tampoco es bueno. ¿Qué es sano? Un crecimiento sostenido. Eso es sano. ¿Listo? Que nosotros estemos creciendo 4%, 5, 6% año a año. ¿No? Si nos mantenemos en 5, es sano. Pero si de pronto yo tengo un crecimiento de 3 y paso a un crecimiento de 12%, ¿no? Ahí tenemos un gran impacto, nos mueve el piso, ¿listo? Entonces no, eso tampoco es sano. Por eso es que también utiliza esas políticas contractivas que se encargan de frenar ese crecimiento abrupto que pudiera estar teniendo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en relación a lo que es el BCR, y sí, apunten, pero de todas maneras vamos a trabajar acerca de las políticas monetarias expansivas, políticas monetarias contractivas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el BCR, para poder regular y supervisar el sistema financiero peruano, no trabaja solo, trabaja de la mano, empecemos por aquí, trabaja de la mano de la SBS. ¿Qué es la SBS? ¿Alguien me puede decir? Ya ha participado Melissa, ha participado Nelson, ha participado Maribel Montoya, ha participado Joel, ha participado Guber, ha participado Sí, es la Superintendencia de Banca y Seguros. Dígame. Es la Superintendencia de Banca y Seguros. Es la Superintendencia de Banca y Seguros, así es la Superintendencia de Banca y Seguros. Si su mismo nombre lo dice, regula y supervisa. ¿Qué? Bancos, las instituciones financieras, pero no solamente ellas, también las CIA Seguros, ¿no? Y a su vez también las reaseguradoras, porque así como hay aseguradoras, también hay reaseguradoras, ¿no? Entonces, toda esa gama de instituciones es las que vigila la Superintendencia de Banca y Seguros, y AFP. Muy bien, y AFP, es cierto. Y aparte de los seguros, CIA Seguros, la reaseguradora, también están las administradoras de fondo de pensiones. ¿Listo? Muy bien. Joel, otra vez más, ¿está bien? ¿Listo? Entonces ahí tenemos esta institución que está debajo del BCR, es decir, ¿quién se encarga de cómo está trabajando la SBS? El BCR, ¿no? El BCR es, por así decirlo, su jefe en este aspecto, ¿no? De su jefe regular. Entonces, ¿quién está trabajando arduamente en este momento, emitiendo normas y diciendo que sí está correcto, que está mal, a ver, qué leyes pueden amparar al cliente, qué leyes no amparan al cliente? ¿Listo? ¿Quién está haciendo todo eso? La SBS. Justamente en este momento, cuando la gente dice, yo no pienso pagar mi crédito porque no estamos en una situación normal, como estamos en cuarentena, yo les comento lo de antes, ¿no? Como estamos en cuarentena, yo no debería pagar ningún crédito porque no estamos, no podemos desarrollar nuestra actividad económica. Entonces, ¿por qué voy a pagar el crédito? Está mal. Entonces, hay muchas personas que bajo ese pensamiento, ¿no? Y está mal de todas maneras, pero nadie veía venir este problema de salud, esta emergencia de salud que estamos viviendo. Y tampoco las medidas que iba a tomar el Estado, ni nada, ¿no? Y vemos también que el funcionamiento que tienen las instituciones financieras está fuera de... El Estado no podría decir, ¿sabes qué? Congelas el interés estos 6 meses de todos los clientes, ¿no? Hazlo tú, Banco de Crédito del Perú, Interbank, hazlo tú, Arequipa,
Arequipa, Huancayo, Cusco, Trujillo, etc. Hazlo tú, compartamos, también, Caja Cori, etc. Podría hacer eso, ¿no? Justamente es la SBS quien lanza varios comunicados, y siempre, los comunicados se tienen que leer y estar muy informado de lo que se va a hacer, ¿no? Justamente aquellas personas que han obtenido créditos y que se rehúsan gracias a la mala información que se pueda estar dando en su medio, ¿no? Hay muchas personas que tienen la capacidad de poder pagar, a pesar de que estamos en cuarentena, tienen la capacidad de pagar su crédito, no desean hacerlo, ¿no? No desean hacerlo porque no es justo que yo pague, ¿no? No es justo. Y en este momento no se puede mal calificar a los clientes, es decir, sí, está bien, no pagan. No se les puede mal calificar justamente por un decreto que indicó la SBS. ¿Listo? Pero sí se pueden cobrar intereses. Entonces, si alguien, por ejemplo, XYZ, ¿no? Sacó su crédito y en marzo empezó la cuarentena y justo le tocaba pagar en abril, no voy a pagar porque yo no estoy trabajando, entonces no debería pagar. ¿Listo? Entonces ahí estamos cayendo en un error. O digamos, ¿no? Le ofrecen reprogramar, porque esa es una de las medidas que sí está avalada por la SBS e indica que se reprogramen los créditos de aquellas personas que no estén en las condiciones de pagar. Incluso dentro de esa reprogramación está la posibilidad de poder ampliarles la cantidad de cuotas, tratando así de que se reduzca el monto que va a pagar y que para ese cliente sea accesible y pueda cumplir con ello. Y así termine para su crédito. Entonces, ¿se puede hacer eso? También se puede hacer eso. ¿Listo? Pero incluso hasta 12 meses. Le faltan 4 cuotas, puede jalarse hasta 12 meses. Obviamente, ¿qué pasa? Que muchas personas dicen, no, pero me están cobrando 1,000 soles más en intereses. Es que, ¿qué ocurre? Y ustedes que están estudiando, podrían dar respuesta a eso, ¿no? Podrían indicar que el interés sigue corriendo. O sea, acá no hay nada de que se congelaron las cuotas. El interés va a correr. Si te ofrecen pagar ya no una cuota de 500 en 4 meses, sino una cuota de 200 o de 150 en 12 meses, obviamente eso va a hacer que se generen más intereses por el tiempo. Recordemos que el interés está dependiendo de 2 cosas, el capital, ¿no? Obviamente la tasa de interés del capital y el tiempo al cual va a correr. Entonces, entre mayor sea el tiempo que nos dan para poder pagar, obviamente los intereses que voy a pagar por el crédito van a ser mayores. Pero que es una medida que se está tomando, ¿por qué? Porque el cliente no tiene la capacidad de pagar esos 500, porque su actividad económica no está al 100%. ¿Listo? Entonces, pero sí podría pagar cuotas de 150. Y así terminar de pagar el crédito. ¿Qué es lo que se está buscando en realidad en este momento? Es que brindarle posibilidades al cliente para que termine de pagar el crédito de una forma u otra. ¿Listo? Esto sin caer en lo que es la refinanciación, porque al tocar una refinanciación ya estamos hablando de una mal calificación, estamos diciendo que el cliente no tiene la capacidad de pago, no puede pagar y por ende vamos a refinanciar el crédito poniéndolo a más cuotas, etc. Incluso con las reprogramaciones, algunas entidades lo que están haciendo es tratar de mover un poco la tasa de interés, negociarla, y ese es trabajo también pues de quien tiene a cargo el crédito, ¿no? Por ejemplo, el asesor, el analista, etcétera, o el ejecutivo de banca, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos podría ver ahí, tratar de mover un poco la tasa para que el interés no se dispare tanto, ¿ok? Bueno, eso dentro de las posibilidades que pueda tener para poder hacer, ¿no? Eso ya no depende de él, no depende de la institución como tal, porque en sí, ustedes muy bien saben que las entidades financieras por los créditos tienen que pagar provisiones, ¿no? ¿Y qué eran las provisiones? ¿Quién me dice qué eran las provisiones? Esa cantidad de dinero que por crédito se tiene que
pagar en caso de que el cliente no pague, ¿no? Un monto, por ejemplo, ¿no? Un crédito de 10.000 se me ocurre ya, que la entidad financiera va a tener que pagar un monto específico, digamos, 10 soles, ejemplo, ¿no? Entonces, y lo va a pagar mes a mes, no es que un pago de 1.000 y ahí queda, ¿no? Ya pagué por mi cliente moroso, ¿no? Entonces voy a realizar este pago hasta que el cliente regularice su deuda. ¿Eso? Muy bien, entonces, eso es respecto a la SBS, pero vamos a desarrollar una a una estas entidades financieras, estos organismos, primero estamos con los organismos, luego las entidades financieras. Las entidades financieras más bien no tienen mucho que desarrollar hablando de aspectos teóricos, es decir, qué es un banco, qué es una financiera, qué es una caja, qué es una cooperativa de ahorros, ¿no? Qué es una pyme, ¿no? ¿Listo? Por ese lado ya sabemos. Pero ¿qué es lo que van a hacer para la siguiente clase? Aquí ya tenemos este cuadrito, ¿no? Donde está mi sistema financiero peruano. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Este cuadrito vamos a conceptualizar todo lo que incluye este cuadrito, ¿no? Por ejemplo, BCR, dos debajo de ahí. Banco Central de Reserva del Perú. Es un organismo autónomo que trabaja para mantener la estabilidad de la moneda. SBS, Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. Este organismo trabaja para supervisar y regular la actividad financiera en el Perú. Bancos son entidades financieras públicas o privadas que ofrecen servicios y productos financieros. ¿Listo? Financieras, son entidades financieras privadas, son privadas, ¿no? Igual que ofrecen productos y servicios financieros, etcétera. Pueden ser tales. ¿Ok? ¿Se entendió la idea? ¿Alguna duda respecto a este trabajo? Ese trabajo obviamente lo hacen dentro de lo que es su portafolio. Entonces acá, tema número 1, estamos haciendo la introducción, 2 puntitos, sistema financiero peruano. ¿Qué hemos tratado el día de hoy? Pues estamos tratando, ¿no? Hemos trabajado esta parte. Digamos, nuestro cuadro resumen del dinamismo de la economía, hablando del sistema financiero, cómo funciona, etc. Y aquí tenemos ello. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para...? Yo voy a dejar la pregunta aquí en el chat. También voy a ponerles ahí el nombre de la película que les digo, que sería bueno que vean. ¿Alguna duda con su tarea? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Muy bien. Para la siguiente clase me van a... Una pregunta. Ujú. ¿Te puedes repetir la tarea? No la he escuchado, está fallando mi internet. Ya, ok, no hay problema. Voy a ponerlo aquí en el chat, pero lo que estoy diciendo es que conceptualizar todos los componentes del sistema financiero, ¿no? Entre paréntesis les estoy poniendo ahí el gráfico, o sea, los que están mencionados en el gráfico. ¿Qué significa conceptualizar? Quiere decir que me pongan qué es cada una de estas entidades que aparecen, ¿no? Hay que poner un concepto de cada uno. ¿Listo? Y la pregunta para la siguiente clase es que me lean acerca de la resolución, les voy a poner acá, resolución SBS, la resolución SBS número 1870-2020, porque es de este año esa resolución.
¿Listo? Muy bien. Esta resolución en realidad está hablando acerca de el correcto funcionamiento del, por ejemplo, las tarjetas de crédito, o cuáles son los abusos que podría tener la institución financiera en contra del cliente, ¿no? Qué cosa no pueden hacer ellos y sería un maltrato por parte de las instituciones financieras, ¿no? Y en su, y caso contrario, en realidad, estaría mostrando también cuáles son las actitudes normales o aquellas soluciones normales que está brindando las instituciones financieras. ¿Okay? Entonces, den lectura a eso y para la siguiente clase, ¿no? Me comentan. He leído y, bueno, habla sobre esto. ¿No? En tal página, es poquito, ¿eh? No piensen de que por ser una resolución ya tiene ya 20 páginas, ¿no? Tiene unas 7 páginas, 5 páginas, ¿no? Hay una lectura tranquila y lo que han entendido para la siguiente clase. ¿Ok? Si no hay voluntarios en la siguiente clase, llamo a cualquiera, ¿no? Por ejemplo, Francesco Pacheco, a ver, tú dime ya. ¿Entendido? Sí. Entonces, ya que hemos quedado claros, esta tarea que les estoy dejando de conceptualizar, obviamente es para el siguiente viernes hasta las 2 de la tarde. ¿Listo? Viernes hasta las 2 de la tarde. Entonces, voy a poner ¿Jueves no será, profesora? hasta el... Dígame. Para el día jueves, ¿no es? Hoy día es jueves. Mi sería para el día Gracias, miércoles. gracias. Sería para el día jueves. Hasta el día Mis no era un día jueves antes. a las... Les estoy dando un poquito más de plazo porque es para escribir. Ah, ok. Hasta el jueves a las 2 p.m. ¿Listo? Y responder Profesora, la pregunta es para la siguiente clase. Dígame, Reinaldo. profesora, ¿y si yo quiero entregar, digamos, la tarea pasado mañana normal, se puede? Normal, yo aperturo la entrega de estos trabajos desde ahorita. Es decir, ahorita lo configuro. Me tomará media hora, lo mucho, y ya está. Ya, Desde este momento ya pueden gracias. enviar. ¿Ya? Muy bien, entonces siempre les voy a dejar así. Ah, ya no, a ver, un momento. Les voy a copiar y estaba poniendo solo responder a Melissa. Ya, a ver, ahora sí, pueden ver todos. Conceptualizar todos los componentes del sistema financiero, lo que está en el gráfico, y para la siguiente clase leer acerca de, para que comentemos, ¿no? La resolución SBS número 1870-2020, que ha sido emitida este año, parte de la SBS obviamente, ¿listo? Ah, y la tarea se entrega hasta el jueves a las 2 de la tarde. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda? Creo que ya ninguna. Díganme si tienen alguna duda, muy rápidamente, por favor. ¿Ninguna? Profesora, ¿esto va a ir a la plataforma o al portafolio nada más? Plataforma y portafolio. Es decir, háganlo a mano si desean, o si no en computadora lo imprimen como deseen, pero lo ponen en su portafolio y le toman una fotito, ¿no? Si lo hacen a mano, obviamente le toman una fotito y lo suben. Si lo hacen en Word, ojo, escúchame por favor, acá sí es importante. Si lo hacen en Word, por favor conviértanlo a PDF, que me van a facilitar poder visualizar el contenido de él. ¿Ok? Si quieren enviarlo en Word, pueden hacerlo, pero de preferencia, por favor, conviértanlo a PDF. ¿Ya? Entonces, eso es todo. ¿Alguna duda adicional? Excelente, entonces, que tengan buen fin de semana conmigo hasta el día lunes. Hasta luego.